El discurso del método de René Descartes, físico matemático, filósofo y padre de la geometría analítica, es la construcción teórica que inaugura el pensamiento moderno. Un documento que dio énfasis al racionalismo. Revela de forma amplia la densa frase de pienso, luego existo. Con este libro, el nombre de un pensador se volvió adjetivo. Desde entonces, ser cartesiano es ser artesano del pensamiento. Descartes se dio cuenta que en su tiempo era necesaria una reforma del entendimiento para que la nueva ciencia pudiera triunfar al amparo del conocimiento matemático. Con el discurso del método triunfó la duda metódica y dejó en claro el axioma que dice todo. Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Hola, soy Andrés Reyes. Estamos en Libros que cambiaron la historia una vez más y en esta ocasión contaremos con la presencia del doctor Enrique Luján Salazar, un universitario ya de muchos años y una persona a la que le guardamos una estimación muy especial por su trayectoria. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Andrés. Gracias al canal y pues muy buenos deseos para este maravilloso programa. Yo creo que si hay algo bueno que ha construido la humanidad son los libros. O sea, sin duda los libros son fascinantes, son apasionantes y siempre nos están llamando. Fíjate que bueno, los libros siempre nos remiten a los lectores, porque claro, pues, carecería de sentido el uno sin el otro. Tú eres, por tu condición laboral, pues un lector sistemático de libros. Hoy vamos a comentar el discurso del método de René Descartes, no sé cómo decirlo, ¿Ah, sí? En la universidad decíamos René Descartes. Sé que el nombre puede tener una conexión o una extensión dependiendo del idioma donde lo trates, pero es René o es Renato para otros. Ajá. Pero bueno, el punto es que él escribió muchísimos textos, pero decidimos comentar porque nos parece que es el más emblemático de todos ellos. Y lo primero que me gustaría saber, Enrique, es en qué momento de tu vida te encuentras con este texto, qué estaba pasando contigo y cuáles fueron tus primeras reacciones. Sí, yo tuve noticia de ese texto, en primer lugar en el bachillerato, sí, pero no lo leí. Sabía que era muy importante, sabía que ahí se guardaba una gran verdad, que de pronto no sabía si admirar o temer, y no es sino hasta la licenciatura, en los años 80, en que justamente en una materia que se llama Teoría del Conocimiento, nos pusimos a leer este libro. Y este libro me llamó la atención porque justamente pertenece a una época muy brillante de Francia, que es el siglo XVII. Sí. El siglo XVII pues, es un siglo neoclásico, es un siglo donde se construyen los jardines de Versalles, se escriben tragedias, la arquitectura florece, y sin duda justamente hay una gran confianza en la razón y su capacidad no solamente de resolver los problemas humanos, sino hacer de nuestra vida una vida feliz. Pues pasa que este libro y el autor pueden estar considerados en la lista de lo que se conocen como autores clásicos. Casi siempre nos dicen los conocedores que los clásicos se deben de leer más o menos entre los 16 y 20 años, porque si no después ya no los vas a leer. Se acumulan necesidades, sobre todo en condición de estudiante o de universitario, pero dicen, si no los lees entre 16 y 20, ya no lo leíste. A veces no lo leemos, pero nos quedamos un poco en las frases, en los axiomas, pensando que con eso los conocemos. Fue mi caso particular. Yo sabía de su nombre, sabía del siglo en que nació, tú lo acabas de mencionar, el siglo XVII, pero también sabía la frase que repetíamos con entusiasmo desbordado, que era pienso, luego existo, y para presumir decíamos cogito, ergo, sum. Sí, y para presumir más, dubito, cogito, ergo sum. Dudo, pienso, por tanto existo. Bien, sin embargo, en ese momento nos parecía seductora la frase,
aunque no sé si teníamos una comprensión completa de esto. Yo creo que no, yo creo que la comprensión no está, y creo que un autor clásico puede leerse a cualquier edad prácticamente, pero nos va a decir cosas diferentes. O sea, realmente yo diferenciaría los textos clásicos, que son estos textos que cuando tú los abres vuelves a encontrar alguna cosa en la que no habías caído en la cuenta o que no habías valorado. Yo es mi experiencia con Descartes, que una lectura fue mi lectura de estudiante, otra lectura fue mi lectura como profesor y otra lectura fue como difusor de la cultura filosófica. Entonces vas encontrando rasgos, detalles que pueden ser válidos para todos, ¿no? Quizás la más elegante o de las más conocidas es esta que tú dices, pienso, luego existo. Pero también hay frases que son lapidarias, como decir, no basta tener una mente brillante, hay que saberla usar. Entonces, es de las cosas que dice ahí, y es cierto, o sea, todos nosotros tenemos una capacidad mental que la utilizamos muy poco, no sé, los últimos datos que yo tuve de alguna encuesta psicológica por ahí, es que utilizamos solamente el 25% de nuestra capacidad, y algunos hasta menos. La mayoría sobrevive con el 10-15% de su capacidad mental. Eso quiere decir que justamente no trabajamos bien el pensamiento, que es otra cosa que yo admiro en los libros clásicos. Los libros clásicos tienen como un espíritu, el espíritu justamente que los hace ser grandes, que los lleva a traspasar su propia época. A ser duraderos. Sí. A ser duraderos, a perdurar. Entonces, ¿por qué perdura? Porque justamente es un llamado que nunca se pierde. O sea, haz que tu mente ame la razón para que brille por cuenta propia, ¿no? Muy bien. Decían los clásicos del siglo XVII. Y es válido a nuestros días, y quizás hasta sea mucho más imperativo en nuestros días que en ese momento. Claro. Luego a veces nos falta para conocer, ya dijimos de una frase, la frase clásica de René Descartes, pero está también que a veces dejamos de conocerlos por algunos datos biográficos. Tú ya mencionaste algunos. Sí. Nace en el siglo XVII. Bueno, a finales del XVI. Finales del en XVI. 1596. Sí, estaba pensando yo cuándo se escribe el libro, ¿no? Pero el libro sí es del XVII. Sabemos que era un hombre de familia, o sea, tiene una educación cristiana. Sí. Tiene origen católica, jesuita. Sabemos que él era un hombre que también estudió leyes. Sí, estudió Derecho. Era un viajero. Sí. Un viajero. Un viajero contratado como soldado. Primero como soldado y luego ya viajó por su cuenta. ¿Por qué contratado como soldado? Sí, él estuvo mucho tiempo estudiando y se cansó de los estudios. Les parecía que eran pues demasiado aburridos y que realmente no impactaban en la vida cotidiana, y que muchos de ellos no le parecían ni siquiera verdaderos. Entonces, bueno, pues ¿para qué dialogar tanto con los antiguos si los antiguos no tienen claro su presente o no dicen nada al presente? Hay que tener en cuenta lo que mencionabas, que sí tiene una educación jesuítica que se basaba básicamente en Aristóteles y en algunas antologías medievales. Entonces faltaba esa renovación que era necesario y que lo va a convertir a él justamente en el padre del pensamiento moderno, porque él se va a cansar de sus estudios y entonces dice, bueno, ¿en dónde voy a aprender la verdad? La verdad la voy a aprender en el mundo. ¿Y cómo conozco el mundo? Bueno, una manera era ponerse al servicio de un príncipe. Entonces él se puso al servicio del príncipe Guillermo de Nassau, que es un príncipe de la corona holandesa. Entonces lo lleva a viajar por Francia, por los Países Bajos, Alemania, y es justamente en estos viajes donde él va viendo el mundo y va afinando su propio pensamiento, y después lo lleva justamente a no regresar a París y buscar una situación, un ambiente mucho más libre, mucho más pacífico, mucho más solitario, para poder desarrollar su propio pensamiento. En ese sentido también pues ya va dando perfiles de una persona que quiere ser grande, ¿no? O sea, no estar en Francia donde podría haber
mucho más restricción para sus obras, que finalmente las hubo, no lo pudo evitar, por más que se tardó en publicar el Tratado del Mundo, se tardó en publicar muchas otras cosas, el Tratado de las Pasiones. Cuando él muere, el Vaticano prohíbe todos sus libros. Y de hecho prohíbe que, aunque lo entierren en el cementerio católico, no se diga ni una sola palabra en su honor. Podría ser una película eso. Sí, claro, claro. Oye, se puede ahorita hacer. que mencionabas los tratados, me doy cuenta que en la mayoría de sus textos son pues eso, tratados. Y uno pensaría que, ¿por qué le cambió el nombre al texto este del que estamos hablando? Que le da nombre al libro del discurso del método. ¿Qué diferencia? ¿Hay información de por qué le puso uno discurso y a los demás textos les puso el tratado? Sí, la verdad es que el discurso del método no era un libro independiente. El discurso del método, digamos que era la parte metodológica mediante la cual iba a explicar otras 3 áreas del conocimiento que él había desarrollado. La dióptrica, meteoros y otra de las ciencias naturales. Entonces, para sus ciencias naturales, él había puesto un prólogo, una especie de decir cómo había trabajado esos temas, ¿sí? Que igual con ese mismo método había trabajado su otro tratado que es importante, el Tratado del Mundo. Pero justamente cuando él termina el Tratado del Mundo, se da cuenta que condenan a Galileo justamente por haberse rebelado contra esta verdad de que vivíamos en un sistema geocéntrico, sino que la Tierra se mueve. Y entonces, pues todo esto del juicio de Galileo lo hace a él pues retraerse de sus resultados acerca del universo, de sus descubrimientos, y entonces en vida, en vez de publicar sus tratados sobre las ciencias naturales, publica, digamos, el modo cómo es que llegó a esos descubrimientos. Pero vamos a ver que el modo, por eso también se le considera como padre del método o padre del pensamiento moderno, que ese método es mucho más amplio de lo que nosotros lo pensamos. El método empieza en primer lugar por una autocrítica de la propia formación. Y ahora comentaremos más un poco sobre las diferentes partes de este discurso del método. Pero lo que me preguntabas de por qué aparte, pues en primer lugar, por no malquistarse o por no pelearse, por no que pelearse no lo regañaran, digamos. Sí, que no lo regañaran ni las autoridades eclesiásticas de Francia, ni mucho menos el Vaticano. Muy bien, Enrique, pues te invito a que pasemos a otro bloque del programa, tratando de ver algunos elementos del contexto justamente del que nos estás hablando. Volvemos. Regresamos, estamos hablando del libro que se conoce como El discurso del método. Así es. Es un libro que escribió René Descartes y que ha sido considerado por muchos como un libro clásico. Tú mencionabas, Enrique, hace algún momento que el libro y el autor representan como el inicio o el punto de partida de lo que se conoce como la ciencia moderna. Así es. Me llama la atención porque estamos hablando del siglo XVII, que es un siglo donde en algunos lugares está terminando el periodo conocemos históricamente como feudal. Y al mismo tiempo está iniciando un nuevo periodo, pero sus inicios todavía en el siglo XVII, no en todos lados, claro está, pero en muchos lugares todavía son inicios que están dominados por la inercia del pensamiento medieval. Así es. ¿No? Sí, la inercia del pensamiento medieval en todos sus aspectos, no solamente en el de conocimiento, sino también en el de la moral, en el de la economía, en la de la política, pues todavía está esta resistencia de este pensamiento medieval. Quizás ese ambiente así tan ambiguo, tan explosivo, tan acelerado, lo retrata muy bien Jean-Jacques Rousseau en su novela La Nueva Eloísa. Ahí justamente el personaje central vive todavía en el medievo y entonces no entiende por qué la gente está cambiando, no entiende por qué la gente se dedica a hacer negocios, porque hacer negocio y ganar dinero no era bien visto en la Edad Media, ¿no? Entonces, era de una ambición desmedida, yo creo. Sí, era una ambición desmedida y entonces va en contra de una de las virtudes que fueron fundamentales en el medievo
para el conocimiento y para la contemplación, que fue el ocio. Sí. En latín, otium, ¿no? Perdón por el latinajo, pero vale la pena. El otium se niega y entonces se convierte en nec otium, en negocio. Entonces los negocios justamente implican que no hay que contemplar, que no es necesario tanto conocimiento. O sea, basta con saber de dónde sacar el dinero y cómo moverlo, con eso va a ser suficiente. Entonces van a empezar a surgir los primeros bancos, las primeras villas, que también tenían ese sentido villas peyorativo, y ciudades, ¿no? De aquellos que no tienen raíz. O sea, los que tenían raíz eran los que vivían con el señor, los que vivían en el castillo feudal, los donde nacías, ahí morías, ¿no? Y en cambio estos que se empiezan a mover, sí, empieza una primera, diríamos, globalización del mundo, se empiezan a crear villas, porque quienes están ahí, pues son las villas, son los que se dedican al negocio, en muchas partes llamadas burgueses, ¿no? De ahí una gran cantidad de nombres de ciudades europeas que tienen ese sufijo, ¿no? Claro. El de Marburgo, Estrasburgo, Edimburgo, todos estos, ¿no? Que viene por esta raíz con la palabra de burguesa, ¿no? Entonces, justamente empieza a resquebrajarse el orden medieval en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido religioso. Está la contrarreforma, está la reforma y la contrarreforma. Estaba en curso el haber conocido un nuevo mundo. La ampliación del mundo o complementación de nuestro mundo, ¿no? Ya que fue en el finales del 15, ya en el 16, se estaba viviendo pues nuevas experiencias. Que no podían ser explicadas por... Y que lo que también ahí pasaba es que empezabas a dudar de lo que te habían enseñado antes. Entonces, es una época de dudas y de escepticismo. O sea, ¿es verdad esto que me están diciendo? ¿Esto que pensaron los antiguos sigue siendo verdadero? ¿Cómo sé que es verdadero? Entonces, la pregunta ahora ya no tanto será ¿qué son las cosas? Sino ¿cómo son las cosas y cómo funcionan? O sea, esa es la pregunta con la que empieza la época moderna, con la que empieza la física moderna. No tanto cuál es la sustancia de las cosas, sino cuáles son las leyes que rigen esas cosas, de tal manera que aparezcan de una manera y no aparezcan de otra manera. Pero entonces, ¿cómo podemos congeniar en la biografía de René Descartes y en su libro del que estamos hoy pensando? Estamos hablando de la duda metódica como una no es una duda cualquiera, sino es una duda que se desprende de una forma de ejercer el pensamiento, digamos. Claro. ¿Cómo es que funciona, Enrique, el peso todavía, la fuerza de la referencia religiosa, del mundo religioso, con este nuevo pensamiento en una misma persona? O sea, esta ciencia nueva, como algunos le llaman. Sí. ¿Cómo la fusiona él en su propia biografía? Entiendo que aprende lo de la religión en el ámbito jesuítico en el que estuvo, pero ¿dónde aprende la parte que le seduce y que viene de un paradigma distinto, que no es el de la religión, es el de la ciencia? No lo sabemos exactamente, porque una de las cosas que también tiene Descartes es que oculta mucho sus referencias y sus fuentes. Muchas cosas aparecen como si él las dijera por primera vez, que no es cierto que los haya dicho por primera vez, porque muchas de las cosas pues ya venían dándose, venían, digamos, en efervescencia, y con él llegan a tomar forma. Entonces, al menos en lo que dice en las meditaciones metafísicas o en los principios de la filosofía o en el discurso del método, es que él lo que hizo fue un poco verse a sí mismo, reflexionar sobre sí mismo y observar el mundo. Entonces, justamente, ese es también como un impulso que viene también de los ingleses, o sea, esta parte empirista, ¿no? Esta parte donde justamente para entender el mundo, pues hay que descifrar los signos que da el utilizar mundo. Los sentidos para captar. Y también eso conciliarlo pues con lo que Dios quería de los seres humanos. O sea, no quería que supieran mucho, pero sí quería que supieran aquello que les ha puesto enfrente de sí. Entonces, justamente, hay también quien describe mucho este asunto de ya ir viendo el mundo, y también una cosa muy importante,
la cuestión tecnológica. Van apareciendo muchos instrumentos para ver el mundo de una mejor manera de la que se veía antes. Entonces, por ejemplo, el asunto de los astrolabios, el asunto de los mapamundis, una serie de cosas, de instrumentos que le van posibilitando al investigador ver más que lo que antes se veía. Humberto Eco, en El nombre de la rosa, sí, pone a William de Baskerville, que es el franciscano, invitado, sí, que viene de Inglaterra, de Inglaterra, a un monasterio en el norte de Italia, justamente a investigar unos asesinatos, ¿no?, que están ocurriendo ahí. Y cuando él va llegando, justamente ya cuando llega y está platicando con su discípulo, Atzo de Melk, está platicando con él y le dice, oye, pues es que aquí alguien cayó, parece que cayó de aquella torre, pero aquella torre no tiene ventanas, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo sabes que alguien cayó? Dice, porque cuando veníamos habían algunos árboles con las ramas rotas, ¿no? Y entonces, justamente para entender la naturaleza, para amar la naturaleza, hay que observarla, ¿sí? Sí, Guillermo de Baskerville esconde en algún momento de la película el astrolabio. Sí, que luego en la noche él se pone a ver con el astrolabio, y cuando llegan los dominicos, que ellos dicen, no, nosotros vamos a investigar, porque sí, nosotros somos los investigadores oficiales, somos los encargados de la Santa Inquisición, sí, nosotros, y entonces empiezan a esconder. Entonces resulta que ahí, bueno, en El nombre de la rosa, el tema no es tanto el conocimiento, el tema es más bien el humor, ¿no?, o la risa. Pero, en fin. Entiendo que el discurso del método está escrito en Holanda, ¿no? En Leiden. En Leiden, sí. En Leiden. ¿Y lo escribió con su nombre? Sí, lo escribe con su nombre, y por eso también es considerado como el primer libro de la época moderna, porque otra parte del rompimiento con el saber medieval es no usar ya el latín. Entonces ya se van usando las lenguas nacionales, y entonces es el primer libro de filosofía en Francia que se escribe en francés. Bueno, se escribe en Holanda, pero él lo escribe en francés, en la lengua. Porque se suponía que el latín era el lenguaje, sí, el lenguaje del conocimiento. El lenguaje del conocimiento, el lenguaje de la claridad, el lenguaje de la razón. No. En Francia también se piensa, en Francia también se razona. Y después hacen una traducción al latín, pero ya es al revés. Porque algunos dicen, no, es que yo traduje del latín. Pues estás mal, porque la original es del francés. Está escrito en francés, y está escrito de una forma no sistemática. O sea, porque en la Edad Media los tratados eran sistemáticos y seguían casi que una argumentación silogística. La razón era una sola razón, la razón deductiva. O sea, a partir de premisas generales, de principios generales, sustentados en el conocimiento de ciertas esencias y sustancias, y llegar a conclusiones para la naturaleza. No, y ahora es al revés. Digamos, partes más, por decirlo de alguna manera, de lo empírico, de lo inductivo, de casos particulares, y entonces te elevas hacia lo general. Digamos que es otra parte de ese modo diferente de ver el mundo, que sí cambia, porque, ¿sabes qué? Te quedas en la incertidumbre. Lo otro te daba, aunque fuera falso, cierta estabilidad, ¿no? O sea, es que la sustancia, y en última instancia, Dios está garantizando que así sean las cosas. Ahora, Dios no garantiza, Dios de pronto hasta se va a convertir en un relojero, ¿no? Es aquel que hizo cosas, les da cuerda, y allá no sé si van a funcionar bien o por cuánto tiempo irán a funcionar bien. Bien, entonces una de las esencias del libro es que no te presenta nada más una, digamos, recomendación general, sino que habla muy particularmente de un método para conocer. Digamos que de su método. De su método para sí, conocer. porque él dice, para yo llegar a la verdad primera, esta de pienso, luego existo, para establecer estas conclusiones en el área de la geometría, de la óptica o de las matemáticas, ¿sí? Me he basado justamente en mi propio pensamiento. Muy bien. Y dice una cosa, al igual que Montaigne en sus ensayos dice, yo esto lo leí para divertirme. Si ustedes quieren perder el tiempo, sigan. Si no, dedíquense a otra cosa. Y él también dice, este es mi método, pero yo les pediría que lo examinaran,
lo analizaran y si se puede, y si lo pueden hacer, lo mejoren. Con su propio, es coherente con su propio pensamiento. Sí, ¿no? sí. Bien, yo te invito a que veamos entonces algo del contenido del libro en el siguiente bloque. Por lo pronto regresamos en un momento más. Estamos en Libros que cambiaron la historia y comentamos el texto de René Descartes que se llama Discurso del método. ¿Cómo podemos analizar este texto? Uno lo que ve es que está dividido en 6 partes. Así es. Algunas de ellas más notables que otras desde el punto de vista metodológico, pero no sé si pudieras hacernos un comentario uno por uno, muy breve, de estos, a tu manera, como tú lo leíste, como tú lo ves. Pues es, como decíamos, un texto que abarca diferentes aspectos de esta búsqueda nueva del conocimiento que va a marcar toda la época moderna, ¿sí? Que va a constituir, por un lado, la subjetividad moderna y por otro lado, esta búsqueda de la verdad como una certeza racional. Entonces, justamente en este ánimo, en este espíritu justamente de poner a trabajar nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, ¿sí? Generando nuevo conocimiento. Por otro lado está también la de la búsqueda de un fundamento verdadero. Entonces, para esto justamente empieza haciendo una crítica de su propia formación. Y entonces él va hablando de las materias que le daban en el colegio jesuita de la Flèche, y valorando cada una de ellas. Y casi su valoración siempre es negativa, porque se trata simplemente de repetición de conocimientos que otros ya elaboraron. Y que quizás la única materia que le llamó su atención en este periodo fueron las matemáticas. Entonces, en primer lugar, pues hay una crítica a un conocimiento erudito. Hay también una crítica a aquellos que viajan demasiado, dice, los que viajan demasiado también terminan por desconocer su propia patria. Él intentó conocer viajando, su propio ¿no? lugar. Él lo intentó, pero después se detuvo. O sea, él viajó 5 o 6 años, pero luego se detuvo. O sea, en 1634 ya no viaja, se queda y ya no vuelve más que alguna vez cuando le invita la princesa Cristina, precisamente en 1650, a la corte de Dinamarca, a que le dé unas clases de filosofía, porque era la principal crítica y detractora de Descartes. O sea, cuando Descartes iba a publicar algo, se lo mandaba a la princesa Cristina y a otra que era la princesa Elizabeth, que eran sus más finas críticas de él, y él pues le entusiasmaba platicar con alguien que ponía en tela de juicio sus propios argumentos y le permitía fortalecer. Entonces él va al 1650 y muere porque era también de una salud enclenque, y parece que lo levantaban a las 7, 8 de la mañana. En aquellos lares, te imaginas, ha de ser un frillazo, porque ahí les da aire por todos lados, ¿no? Les da el del Báltico, les da el de casi de los montes Urales, les da el de acá arriba de la península escandinava, y les da, ¿qué es? El Mar del Norte, que está del otro lado. El Mar del Norte. Sí, muere. Entonces, en ese sentido, él sí viaja, pero también pone en cuestionamiento de que en los viajes puedas aprender de todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tú necesitas, como pedía Arquímedes, una piedra sólida de donde partir. Sí. Y entonces, justamente, está ese capítulo, esa primera parte, que se vincula mucho con la quinta. La quinta, que es la duda metódica, es justamente donde habla de esa necesidad de dudar. Y esto yo creo que no es gratuito, porque ahí sí se recupera también cierto ímpetu clásico antiguo, clásico griego, que todo conocimiento comienza con una pregunta y con un reconocimiento de la ignorancia. Entonces ahí Sócrates y Platón
están muy presentes. O sea, justamente lo que hace Sócrates y lo que hace Platón es enseñarnos a preguntar y a analizar bien cuando una respuesta no es una buena respuesta. Entonces, justamente él dice, bueno, pues a mí mis profesores no me contestaban mis inquietudes, entonces yo necesitaba buscar en otro lugar. Y entonces él, en la parte quinta habla de la duda metódica, que después vuelve a hablar de esta en un libro posterior, que son las meditaciones metafísicas. El primer libro de las meditaciones metafísicas es sobre la duda metódica corregida y ampliada. Entonces ahí, pero ahí de alguna manera ya pone justamente una de las bases que derivan de la primera, del pienso luego existo, de alguna manera para que ese pensamiento pueda darse y pueda conectarse con la propia existencia concreta, tiene que haber otro fundamento. Y ese fundamento va a ser Dios. Entonces también en la filosofía de Descartes encontramos en varias partes la preocupación por demostrar la existencia de Dios, ya no como un Dios trascendental, sino como un Dios que garantiza la verdad. Sí, sería como ese motor inmóvil o ese ser que se piensa a sí mismo, que aparecía en Aristóteles también. O sea, se parece a un Dios racional, que se deriva casi de puras, digamos, ecuaciones matemáticas. Es un Dios que se deriva de ahí y que va a permitir justamente, otro de los grandes proyectos de Descartes es unificar la ciencia. Sí. Y la ciencia se unifica, tanto la ciencia que habla del ser humano como la que habla de la naturaleza, a través de las matemáticas. Sí, las matemáticas es como su instrumento principal. Y esto me lleva a lo del apartado 2, ¿no? Que es donde expresa sus 4, digamos, reglas más específicas del conocimiento. En las que todo el mundo aprende, ¿no? O sea, no, es que el método cartesiano consiste en 4 reglas, ¿no? Ajá. La regla de dividir un problema en cuantas partes pueda ser posible, analizarla, enumerarla y no aceptar como verdadero nada que no sea evidente, ¿sí? Entonces, no aceptar nada como verdadero que no sea evidente tiene que ver justamente con evitar la precipitación y el prejuicio, porque nos equivocamos de 2 maneras. Uno, por afirmar como verdadero aquello de lo cual no tenemos la certeza de que es verdad, y o por precipitación, ¿no? De pronto queremos que una cosa sea verdadera y queremos creer en ella y la aceptamos como verdadera, cuando no es un conocimiento, sino es una creencia. Es algo en lo que tenemos fe, pero no lo hemos demostrado que así sea. Y la fe exige entendimiento. Sí. O sea, si uno ve la fe de los jesuitas, pues también necesita una demostración. Y él también está haciendo ese esfuerzo, ese espíritu que le dejaron los jesuitas, que para tener fe también hay que afirmarlo con la voluntad, con el testimonio, pero también con la mente. No es cierto eso de la fe ciega. O sea, creo, aunque sea absurdo, ¿no? Que sea Tertuliano, pero no es así. O sea, estamos en la época moderna, y en la época moderna se exige dar razones primero que sean evidentes, ¿no? Que eviten esas 2 cosas. Luego, dividir el problema, porque lo que hacían los medievales a veces era tomar problemas muy grandes y tratar de responderlos. Entonces, tú cuando respondes un problema sin haberlo dividido, corres el riesgo de resolver solo una parte y otra parte no. Pero lo peor es que no sabes cuál fue la parte buena y cuál fue la parte que no lograste. Luego el análisis pues, te permite hacer esto, y ya que estás seguro, entonces ya que has revisado todas las partes, entonces expresas tus resultados. O sea, hacer enumeraciones no es meramente un saber descriptivo, porque ahora lo pensaríamos, como simplemente hacer un listado, un catálogo. No se trata de eso, sino se trata de presentar aquello que ya llegaste después de haber revisado lo anterior con estas 4 reglas, que ya de alguna manera también habían sido esbozadas en un pequeño tratado anterior que se llamaba Reglas para la Dirección del Espíritu, que es un texto previo a del discurso del método, y que aquí en México fue muy bien traducido, está publicado por la UNAM, por Luis Villoro, uno de nuestros grandes maestros que hemos tenido, de gran recuerdo, gran persona, ¿no? Fíjate que lo que escuchándote, bueno, yo pensaba,
Finalmente, lo que aprendemos en la universidad, o uno de los valores fundamentales de un universitario, pues es el conocimiento científico. Sí. Y pensaba en esta aproximación metodológica que hace René Descartes, siempre pensando, siempre razonando en función de cómo se construye el conocimiento, ¿no? Muchas ocasiones a uno le dicen, y esto tiene relación con la parte metodológica que sugiere René Descartes, el tema de cómo conocer. Él sugiere que sea partir de lo específico, de lo particular, para después llegar a las ideas más generales, digamos, ¿no? O de las más sencillas. Los indubitables, ¿no? Exacto, de las más sencillas para llegar después a las más complejas, ¿no? Es como una especie de conocimiento acumulativo que te va permitiendo llevar. Pero también hay un cuestionamiento sobre los sentidos, Enrique. Sí. Es decir, uno ve y no puedes confiar plenamente, aunque es confiable de inicio, no puedes confiar plenamente en el sentido de la vista, o en el sentido del oído, o en los sentidos en general, porque si tú traduces como verdad lo que ves y lo que escuches, luego resulta que muchas de estas cosas suelen ser engañosas. Sí, pero aquí digamos que hay una combinación, tanto de la parte intelectual, que le da esa solidez, pero también de la parte empírica, porque posteriormente Kant lo va a decir muy bien. O sea, de alguna manera nuestras deducciones sin una base empírica son ciegas, ¿sí? No, son nulas. Y dice, y el empirismo sin una base intelectual es ciega. O sea, necesita una razón para que le dé sentido y que le dé esa unidad que te da de manera plural, de manera particular, los sentidos. Pero sin embargo, se requieren de los dos, sobre todo cuando se trata de fenómenos naturales. O sea, no puede ser un saber meramente discursivo. De ahí que, por ejemplo, Descartes publique una anatomía. De ahí que Descartes entre y diga, alguna vez que le pidieron que mostrara su biblioteca, los invitó a un laboratorio que tenía él, pues, laboratorio o rastro, como le quieras llamar, donde estaba diseccionando una vaca y estaba dibujando el corazón de la vaca. Entonces, digamos que hay también un reconocimiento del valor que tienen los fenómenos naturales y los datos que nos dan. Pero esos datos por sí solos no dicen nada. O sea, de nuevo, como dicen los grandes metodólogos actuales de sociología, a Bourdieu, Passerón, dice, la naturaleza no responde si no se le pregunta. Pero igual la sociedad es igual, o sea, la sociedad no te va a decir nada, tú puedes ver un informe presidencial, pero no te va a decir nada si tú no le preguntas, si no le cuestionas, si no le metes ciertas variables que te permiten analizar ese informe. Entonces, digamos que aquí hay una conjunción entre el mundo natural y el mundo intelectual. O sea, es una síntesis a la que siempre está aspirando el conocimiento y que no siempre se logra. ¿Sí? Porque a veces, ahora resulta que la naturaleza es mucho más complicada a veces de las capacidades que tienen los instrumentos científicos o la mente del científico para dar cuenta de ello. Tú piensa en la mecánica cuántica actual, piensa en el mundo subatómico, ¿no? Donde ahora ya los físicos te dicen que la nada no es nada, o sea, la nada está generando constantemente electrones y antielectrones, o materia y antimateria, que se eliminan entre sí. Pero eso sucede en un espacio de tiempo tan pequeño que no lo alcanzas ni a detectar. Entonces, tú dices, la naturaleza también tiene sus propias complejidades. Entonces, sí, y por eso, de alguna manera, hay que ser críticos en la ciencia, porque el conocimiento que más se equivoca es el conocimiento científico, pero esa es su grandeza, que sabe reconocer y sabe seguir caminando. Muy bien, Enrique, pues vamos a pasar a nuestro último apartado, va el tiempo muy rápido, simplemente para ver cómo va la trascendencia de este texto y de este autor. Volvemos en un momento más a los libros que cambiaron la historia.
estamos en los libros que cambiaron la historia. Enrique, vamos a tratar de cerrar el punto. Antes de meternos en algunas cuestiones generales que recapitulen lo que hemos conversado aquí, me gustaría que me dieras tu propia versión de cómo René Descartes concluye, dónde ubica a Dios en esta idea del pensamiento, en esta duda metódica, en esta idea de la ciencia. ¿Cómo es que llega a la conclusión de que Dios está en esta fórmula de la que estamos hablando, que es un paradigma nuevo con relación a la interpretación del mundo y de la realidad? Sí, pues en el discurso del método ofrece una prueba muy sintética, donde realmente hace una demostración amplia de la existencia de Dios, es en las meditaciones metafísicas, que justo es el lugar en donde puede colocarse el tema de Dios analizado desde el punto de vista de la filosofía y no de la teología. O sea, en la metafísica, justamente, él empieza con algunos interrogantes acerca de la perfección, por ejemplo, o acerca de la verdad en las matemáticas. O sea, cómo este carácter individuable o este carácter perfectible no lo vemos en ningún objeto. O sea, vemos en un objeto o en alguna suma de objetos, no podemos lograr esta idea de perfección, ¿no? O esta idea de infinitud. O sea, tampoco, y sin embargo la tenemos en nosotros. Y entonces esa idea debe venir de algún lado. Y entonces, ¿de qué lado viene? Pues de la idea del ser divino, que aquí empata un poco con ciertas argumentaciones que ya aparecen, por ejemplo, en el Fedón de Platón. En el Fedón, justamente para hablar de la inmortalidad del alma, pone el alma como una idea, y esta idea justamente es algo que no corresponde a ningún ente dentro de este mundo. O sea, debe haber otra realidad que le dé justificación a este mundo. Entonces, de alguna manera, ahí hay una justificación trascendente y una justificación racionalista, donde en última instancia la razón y la trascendencia serían rasgos de este fundamento que está buscando. Permíteme que te detenga un poco, porque quiero entender. Es decir, a ver si puedo sintetizarlo en dos expresiones. Nosotros no somos perfectos, pero sí pensamos en la perfección. Exacto. Por lo tanto, si pensamos en la perfección, solamente puede ser producto de alguien superior, no sé. Sí, cómo alguien decirlo. que no sea un humano. Y si nosotros fuéramos perfectos, ya no necesitaríamos pensar en otro ser. Exactamente. Y es más, nos hubiéramos creado a nosotros mismos. Claro. ¿No? Algo así. Sí, exactamente. Ese, digamos, sería en síntesis parte de los argumentos que él expresa de diferentes maneras, tanto en la cuarta parte del discurso del método, como en la tercera meditación de las meditaciones metafísicas. Entonces, justamente está ahí, aunque algunos han de decir, bueno, ciertamente, pues no es propiamente Dios o el Dios católico, sino simplemente es lo otro, ser superior, un ente que tiene esta calidad de perfección, esta calidad de infinitud, esta característica de eternidad, de permanencia. O sea, ¿por qué buscamos lo permanente si lo que vemos en el mundo es que todo cambia? O sea, ¿en qué sentido podemos garantizar eso? Porque parecería que no habría garantía. En ese sentido, pues también el Descartes ciertamente es un pensador que, si bien es padre de la modernidad, algunos lo quieren desconocer por esto precisamente, porque todavía Dios forma una parte central. Entonces parecería que en la modernidad Dios ya no tendría lugar. Pero esto es totalmente falso. Hay varios autores que han estudiado la modernidad y Dios aparece con mucha fuerza. De hecho, yo podría pensar que hasta en nuestra época contemporánea Dios aparece con cierta fuerza, no de la misma manera que lo hizo en el pasado, sino lo ha hecho de otras maneras. Entonces, justamente está ahí, pero de ahí él deriva consecuencias prácticas muy inmediatas, ¿no? Preguntarse por qué bien puede hacer el conocimiento científico. Y él dice, sí, hace un bien porque hace progresar al ser humano. Esto que nos preguntamos ahora de que justamente cuál es el impacto social de las investigaciones sociales o humanas, pues que la gente viva mejor, que la gente le dé un sentido a su propia vida, que es mucho más a veces que asegurarle la canasta básica. Porque a veces ni tiene sentido, entonces no quieren ni comer lo de la canasta básica. Claro, por lo que dices, entonces
No es un libro que se hizo, se publicó, se leyó y ya nada más se debe de guardar. Es un libro que se puede leer en muchos sentidos para los problemas y los deseos y los retos contemporáneos. De investigación científica actual, sea tanto la investigación científica natural como la científica social o como la humanística, porque a veces como que se ha denostado algunas de estas partes, pero todas son importantes, ¿no? Sin duda, es lo que nos muestra esta necesidad de unificar el conocimiento, es una necesidad que tenemos actualmente frente a lo que se ha llamado la barbarie del especialismo, ¿no? Cada vez sabemos más de menos. Entonces, esto se da ahí. Por otro lado, es una de las características de los universitarios, ¿no? Un universitario tiene que ser una persona con espíritu cartesiano. Exactamente, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Qué se ha dicho de los investigadores contemporáneos sobre René Descartes y sobre su discurso del método? Pues René Descartes ha sido muy bien aceptado. En la UNAM existe el Instituto de Investigaciones Filosóficas, hay un grupo de investigadores sobre el pensamiento moderno que partió de los estudios cartesianos, impulsados por la doctora Laura Benítez Grobet, que ha estado varias veces aquí en Aguascalientes impartiendo cursos sobre el cartesio, sobre René Descartes. Y con ella están un grupo de investigadores que constantemente están sacando números monográficos o números colectivos actualizando el pensamiento de Descartes. Y con ella José Antonio Robles, que él sí ya falleció hace poco, pero que también fue un gran cartesiano y un gran leibniziano, que sin duda, pues digamos que los tres grandes racionalistas de la época moderna son René Descartes, Baruch Spinoza y Wilfredo Leibniz, ¿no? Wilfredo Federico Guillermo, ¿no? Porque estos siempre ponían los nombres de los tres emperadores. ¿Tú nos puedes ilustrar con alguna frase algunas de las cosas que sintetizan o que por lo menos van a un punto nodal del pensamiento cartesiano? Sí, pues digamos que para mí hay dos. Sí. Dos que tomo de la misma obra de Descartes y luego le damos la palabra también a otros dos investigadores que han leído también a Descartes. Sí, uno que lo leyó en el siglo pasado y otro que actualmente sigue publicando cosas sobre Descartes, porque decía del impacto, no solamente está en la UNAM, sino también en la Universidad de Querétaro, el otro grupo de investigadores que se dedican a esta cuestión de la modernidad están agrupados en un cuerpo académico que se llama Estudios Cruzados de la Modernidad, ¿sí? Y de hecho hasta a veces hacen burla, mofa de ellos, porque son cruzados, pero de los cruzados medievales. De los cruzados medievales, que todavía por eso levanté la ceja. De la divinidad, y ahí está Juan Carlos Moreno. Pero para mí Descartes se me queda en dos frases. Por un lado, esta necesidad, esta vocación, justamente de atender el llamado de la razón y de la búsqueda de la verdad. Yo creo que ese es un desideratum del pensamiento que siempre debe estar presente, ¿no? O sea, garantizar nuestros dichos y no decir cualquier cosa ni de cualquier forma, por un lado. Por otro lado, es que justamente hay parte de ese conocimiento que puede estar en nuestra propia reflexión, pero otra parte está en el mundo y hay que buscarla en el mundo. O sea, el pensador, el investigador, no puede estar encerrado detrás de sus rejas azules, cubierto por becas de aquí y becas de allá, sino que justamente tiene que salir y confrontarse con el mundo y no simplemente hacer refritos o autoplagios de algo que le ha funcionado y que le puede seguir funcionando. Entonces creo que esta llamada justamente a atender la realidad y los problemas que ella misma nos plantea a través de nuestra capacidad inquisitiva o curiosidad, pues yo creo que es algo que hay que atender y que quienes nos dedicamos a las humanidades, pues en ese sentido es algo que debe hacer un humanista. Y por otro lado, pues hay no solamente filósofos, sino un gran poeta del siglo XX, que fue Paul Valéry, que sintetizaba en una frase la impresión que le había causado este texto de Descartes. Dice Paul Valéry: amo a Descartes por la pureza simple y grandiosa de su ser, por la firmeza de su pensamiento,
por la impresión general de honestidad y orden que se manifiesta en todo su proyecto. Entonces ahí es grande por su ser, es grande justamente, no solamente por eso que decimos de buscar la verdad, sino mantenerse en ese camino, porque muchos son los sonidos de las sirenas que luego te atraen a otros puertos que no son los de la verdad. Y de nuestro amigo Juan Carlos Moreno de Querétaro, que también al menos tiene 2 libros que son un gran referente sobre la obra de Descartes. Sí. Uno que se llama Vindicación del Cartesianismo Radical y otro que se llama Descartes Vivo. Dice Juan Carlos Moreno: se le hace violencia a la obra del gran aventurero del yo pienso al estudiarla solo como si se tratase del ejercicio de medicina forense o de mera historia de la filosofía, y no como un pensamiento que puede volverse tuyo y mío, es decir, nuestro, y entonces llegamos a un pensamiento palpitante, es decir, un pensamiento vivo. Pues la experiencia sin duda nos hace convencernos de que no solamente el discurso del método que hoy hemos comentado, que ha servido como excusa también para conocer el pensamiento en el nivel de la conversación, el pensamiento de René Descartes. Yo te quiero agradecer, Enrique, que nos hayas aceptado, participar en esta conversación, en espera de que, así como yo, que reaccioné animado por tus palabras, también la gente que nos ve y nos escucha sienta parte de estas reacciones de la misma manera que yo lo sentí. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la palabra compartida y gracias a todos quienes sigan este programa a través de nuestro canal. A usted muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Libros que cambiaron la historia.